mesa redonda y con algunas preguntas también abiertas y seguramente volveremos a la conferencia del profesor Alicio. Cambiamos de mesa e invitamos a Jorge Arús, Ana Fernández Papillón y Amelia Sanz a ponerse No hace falta. ¿Quién empieza tú, no? Cambio qué bonita. Pero rápidamente, mientras están cambiando y para ganar tiempo, Ana Fernández Papillón es profesora en lingüística, es en el departamento de filología románica, filología islámica y lingüística general. Su especialidad es la lingüística y fue la vicedecana de, creo que en entonces se llamaban Nuevas Tecnologías, ¿no? Sí, Nuevas Tecnologías aquí de nuestra facultad. Amelia Sanz es profesora de francés en el departamento de filología francesa, es fácil. Ha sido directora del campus virtual aquí de la universidad y está coordinando ahora un máster que va a comenzar el curso que viene, que es el máster sobre letras digitales. Y Jorge Arús es profesor en el departamento de filología inglesa 1, es decir, lengua inglesa, y es el actual vicedecano de tecnologías, ya no son nuevas tecnologías, sino tecnologías de equipamiento. Una de las virtudes de los tres es que son muy concisos y van a hablar. Por si acaso. Pues eso, resumiendo un poco lo que en principio querían decir. Sí. Bien, pues muchísimas gracias. Vamos a ser muy concisos, efectivamente, aunque tengamos que empezar por recordar quiénes somos en filología, porque en filología somos los guardianes del texto, los estudiosos del texto como tejido y de los espacios donde reposan los textos, en los tejidos en los que reposan. Es decir, que nosotros seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho, y por una vez en positivo, que es enseñar a leer. En esta facultad enseñamos a leer y enseñamos a escribir, como siempre. Lo hemos hecho sobre volúmenes, lo hemos hecho sobre códices, lo hemos hecho sobre libros y ahora lo hacemos en pantalla. Enseñamos a leer y enseñamos a leer, hacer lectura segunda, lectura con conciencia de lectura, sea una lectura extensiva, es decir, de grandes novelas, que está, por cierto, teniendo mucho éxito con libros electrónicos, porque te los llevas en el metro y lees unos novelones así, que antes no te llevarías al metro y ahora te los llevas al metro, con lo cual, bien por la textualidad electrónica. Hacemos mucha lectura informativa, porque la lectura informativa en pantalla está teniendo mucho éxito gracias a los hiperenlaces, vamos de clic, clic, clic de un lado para otro, es decir, lo mismo que hacían los escolásticos con sus glosarios y sus índices, pero ahora boom. Y enseñamos también lectura intensiva, que es la lectura analítica, que es la lectura lenta, que por cierto tanto cuesta en estos momentos, es verdad, y enseñamos también a hacer lectura con recursos electrónicos, es decir, a hacer análisis de córpora. Enseñamos pues muchas lecturas en un momento en el que la pantalla efectivamente está cambiando las condiciones mismas de nuestra vida intelectual. Nuestra vida intelectual hoy no es como hace 20 años y como hace 10 años. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con textualidades electrónicas, es verdad, y nos encontramos con que para los estudiantes lo que no está en Google no existe, simplemente. Y eso es muy preocupante, porque no están bajando a las bibliotecas, no están leyendo en papel. Claro, como tampoco están yendo, por cierto, a la biblioteca de Marqués de Valdecilla. Ayer preguntaba a nuestros alumnos de doctorado en estudios literarios cuántos habían tocado en su vida un libro del siglo XVI, XVII y XVIII. Bien, de 20 alumnos que tenía en la sala y 10 alumnos que tenía en sus casas en Boston, en Colombia, en Francia, de los 30, solo uno había tocado en su vida un libro del siglo XVI. Bien, este olvido de los antiguos soportes, esta falta de trabajo con los soportes, nos podemos encontrar con ello
inmediatamente nos lo estamos encontrando porque realmente creen que todo está en Google y que todo está en la red, cuando sabemos, y esto se llama Deep Web, que solo entre el 5 y el 10% de la información está accesible, está en abierto, y el resto no está accesible por una serie de razones. Da la casualidad que a los académicos, a los científicos, lo que más nos interesa es precisamente lo que no está en abierto, porque la información científica seria no está en abierto. Así tenemos la sensación de que cuando los alumnos entran a saco en Google, nosotros hemos perdido el control de lo que están haciendo y de lo que están buscando. Es como si se fueran a hacer trabajo de investigación a la Cuesta del Moyano. A mí me encanta la Cuesta del Moyano para buscar libros, pero si queremos hacer una investigación no vamos a ir a Moyano, sino que tenemos que ir a otro sitio. Claro, cuando teníamos las bibliotecas, los profesores habíamos hecho nuestra selección, tenemos nuestro filtro y decimos, mira, esto es lo que hay que leer, ¿no? Y ahora nos hemos dormido un poco en los laureles y no podemos filtrar todo lo que hay en Google y los chicos van por libres. Claro, ya no es cuestión de un criterio de autoridad, claro, es que ellos tienen que aprender a evaluar la información y lo que hay en Internet. Quizás la pérdida de control del saber que vimos de los monasterios a la imprenta, cuidado al que a lo mejor la estamos viviendo en este momento si no nos implicamos suficientemente en enseñarles a evaluar lo que encuentran en la red. Y teniendo en cuenta que nosotros no estamos enseñando solo a buscar información, sino que aquí nos dedicamos a construir conocimiento, que no es lo mismo, porque efectivamente eso implica preguntas, implica modelos, hipótesis y demás. E implica un trabajo con eso, que se encuentra que es un trabajo de argumentación y que desde luego no consiste en arrancar páginas de libros y coserlas, eso se llama plagio, y por cierto creo que sería muy necesario un posicionamiento muy claro por parte de los departamentos en primera instancia, la Facultad de Filología en segundo y la Universidad Complutense en tercer lugar, sobre cuál tiene que ser nuestra reacción ante los plagios. Independientemente de esto, esa argumentación, ese trabajo, esa construcción de conocimiento la van a tener que escribir, lo van a tener que hacer en principio de forma oral o de forma escrita y lo van a tener que hacer en un determinado registro que se llama español académico. Y sabemos cómo está el español académico, estamos acostumbrados allá a recibir mensajes diciendo hola profe. Claro, no es cuestión de jerarquía, de autoridad y de respeto. No, es cuestión de saber en qué registro nos estamos moviendo, en qué espacio de conocimiento nos estamos moviendo, y eso requiere, como bien sabemos, un léxico particular y una sintaxis particular. Claro, todos estos son los problemas que nosotros llevamos viendo durante estos años y que nos reenvían la pelota a los profesores, a las competencias informáticas e informacionales que los profesores tenemos. Vamos a repasar rápidamente los esfuerzos que la Facultad de Filología ha hecho durante los últimos 10 años, muchos y muy fuertes, para incorporar al profesorado estas competencias informacionales e informáticas. Pero es verdad que nos hemos encontrado con problemas que tienen que ver con la situación económica y académica del país. Sabemos cuál es la media de edad en la Facultad de Filología y las dificultades de saltar esa brecha digital. Sabemos perfectamente la precariedad laboral de buena parte de los profesores, el gran número de asociados en unas condiciones salariales absolutamente infames y sobrecargados de trabajo. Claro, con esto parece que nos da vergüenza pedirle a compañeros que están trabajando por 300 o 400 euros al mes, y no estoy exagerando, lo sabéis, que dejen sus fotocopias y que empiecen a hacer ejercicios interactivos, que hay miles en la red. Y lo mismo podemos decir con las competencias informacionales de los profesores, que hemos hecho también muchísimos esfuerzos, porque difícilmente podemos pedir a los compañeros que potencien sus competencias informacionales con la utilización de recursos en la red, cuando estos recursos en la red han desaparecido de la Universidad Complutense. Sabéis que bases de datos como Francis ya no la tenemos, porque se ha considerado que no la podíamos pagar, y entre otros argumentos ha sido utilizado la falta de uso por parte de los profesores, es decir, un recurso que no se utiliza lo suficientemente pues se suprime,
Os recuerdo que tenemos colecciones de libros electrónicos y de revistas electrónicas como eBrary, como Gstore, como Muse, con unas contrataciones mínimas, es decir, realmente en vez de tener todos los paquetes, tenemos apenas un 5%, y no exagero, un 5% de lo que estas bases de datos nos proporcionan, mientras que otras comunidades autónomas, estoy pensando en Andalucía, pues tienen acceso a estas bases de datos a un 100%. Esto ya tiene consecuencias en nuestra vida, en las condiciones de nuestra vida intelectual, por cuanto que los evaluadores del Ministerio, cuando evalúan nuestros proyectos de investigación y están en Almería, hacen clic, clic, clic en sus bases de datos y se dan cuenta de que la bibliografía de los proyectos complutenses no están al día. En consecuencia, esos proyectos son barridos. Estoy hablando de experiencias directas en el Mineco en los últimos años, es decir, ya está ahí el problema de que tenemos en la Universidad Complutense, que quiere ser una universidad de excelencia, pero ahí estamos y podemos probar todos los que estamos aquí que desde luego el rey está desnudo y que esto es la situación que estamos viviendo. Necesitamos entonces competencias transmediales para los estudiantes y para los profesores, y la Facultad de Filología ha realizado muchísimas actividades desde prácticamente el año 2004, que empezamos a trabajar cuando, a partir del trabajo de nuestra decana Pilar Saquero, se realizó el libro blanco, el título de el estudio en el ámbito de las lenguas, las culturas, la literatura, la civilización, porque ahí ya salían las competencias profesionales que se estaban echando en falta en las filologías. Ahí empezamos a colaborar mucho con la biblioteca, con los servicios centrales de la biblioteca, intentando entender qué era el ALFIN, la alfabetización informática y digital, y lo que necesitábamos para nuestros estudiantes. Hubo diferentes cursos en el Escorial sobre la cuestión en la que participamos, estoy hablando de 2004, 2005, 2006, donde vinieron, en un momento en que podíamos pagar a investigadores de Estados Unidos para que vinieran a explicarnos cuál era el estado de la cuestión, y es verdad que todas estas cuestiones sí se han ido incorporando a las entidades españolas y al Ministerio, a la CRUE, como preocupaciones fundamentales, y tenemos sitios como, dedicados a ello, como Alfarred, o incluso algo que ha pasado desapercibido, que es la posición de la CRUE, de la Conferencia de Rectores, sobre la alfabetización informacional. Esta definición de competencias informacionales es lo que nos ha servido para el curso cero, para delimitar cuáles eran las competencias sobre las que más teníamos que trabajar, o en este momento sobre las competencias que nuestros doctorandos tienen que tener. Pero nos queda mucho por hacer y van las cosas muy deprisa. Os puedo decir, por ejemplo, que la Universidad Pompeu Fabra acaba de lanzar un proyecto europeo en Horizonte 2020 sobre competencias transmediales, que va a hacer un análisis real, empírico, sobre qué es lo que realmente los estudiantes saben hacer con información digital. Os digo, a partir de pruebas empíricas y a partir de pues en los últimos trabajos que esencialmente vienen de Estados Unidos. Esto no es ciencia ficción, esto ya, la adquisición de estas competencias informacionales, informáticas, escriturales, ya son un componente fundamental en el mercado de trabajo. Yo recuerdo la parrilla interactiva eGrid, que ha sido elaborada pues por el Goethe el Instituto Goethe, el británico, el Instituto francés, el Instituto Cervantes, que es el conjunto de competencias que se exigen a los profesores de lenguas y de lenguas extranjeras, y que se va a convertir en la parrilla de evaluación a la hora de obtener, de acceder a la profesión. Con lo cual, este tipo de competencias plurales ya tienen que estar necesariamente en todas nuestras enseñanzas desde el principio a fin. Y para dar el paso ya a mis compañeros, pues me permito hacer un poco la
el balance en cifras, en fechas, de todos los proyectos de innovación docente que hemos lanzado pues, entre los tres que figuramos en esta ponencia desde el año 2006, incorporando cada vez a más compañeros, implicando, son iniciativas que venían de los diferentes decanos y vicedecanos e implicando, por cierto, a un gran número de profesores de filología, que en cada uno de estos proyectos participaban 20, 30, 40 profesores de la facultad, de todos los departamentos que han trabajado y que siguen trabajando gratis, es decir, el curso cero, los cursos de doctorado, los estamos haciendo por encima de nuestra dedicación, sin que esos créditos nos cuenten para nada, sin que haya ya ningún reconocimiento de PIMCEDES ni nada por el estilo, los estamos haciendo por prurito profesional, pero quiero lanzar desde aquí una voz de alarma porque los profesores tenemos un límite físico, y ese límite físico en la Universidad Complutense ya ha sido sobrepasado. Es decir, cuando hay profesores, compañeros que nos dicen, perdona, no puedo ir a esta reunión, perdona, no puedo estar en este proyecto de innovación, perdona, no puedo, es que estoy mal por exceso de trabajo. Entonces quiero dejar muy claro que los profesores que nos dicen que no pueden participar ya en este momento en estos proyectos es que realmente están en el límite de sus fuerzas, porque hemos sobrepasado ya hace tiempo, y vosotros lo sabéis todos, una línea roja. Pero vamos a ser positivos y vamos a ver efectivamente paso por paso lo que sí nos ha funcionado en la facultad. Bueno, una revisión de cuál fue la estrategia, cuál es la estrategia que está siguiendo la facultad. Perdón. ¿Cuál es la estrategia que sigue la Facultad de Filología para efectivamente lograr esas competencias informáticas y de la información transmediales, que se llama? Básicamente la facultad trabaja con un plan de actuación que es a nivel de centro, un plan de actuación continuado. Esto es muy importante. Se empezó con el equipo de canal de Pilar Saquero, de la doctora Pilar Saquero, se continuó con los dos equipos de canales del decano Dámaso López, y se continúa ahora con el equipo de canal del decano, el doctor Eugenio Luján. Entonces, los planes continuados son básicos. Este ha sido uno de los elementos básicos. Participan y han participado profesores de todos los departamentos, los técnicos de la Facultad de Informática, Medios Audiovisuales, Biblioteca, estudiantes, y finalmente es un plan de actuación que está integrado dentro también de los planes de actuación de la universidad, fundamentalmente a través de los proyectos de innovación y mejora de la docencia. Los ejes de actuación han sido tres, y son tres. Por un lado, el desarrollo de la infraestructura de tecnología y comunicaciones, apoyo y formación, difusión y colaboración. Y sobre todo, consolidar y dejar que sean estables en el tiempo estos tres ejes de trabajo. Es decir, no se le puede al profesor dar una bicicleta, enseñarle a montar en la bicicleta y dentro de 3 años, cuando ya se maneja estupendamente, quitarle la bicicleta. Esta es una de las cuestiones que, bueno, creo que hemos aprendido durante todos estos años. La infraestructura es compleja en esta facultad, entre otras cosas porque estamos distribuidos en ocupamos 3 edificios, pero es la base fundamental sobre la que tenemos que construir toda nuestra docencia actualmente, y mucho más en el tema de competencias informáticas e informacionales. 3 lecciones aprendidas. Construyamos y tengamos infraestructura, pero sobre todo la infraestructura tiene que estar permanentemente actualizada. Tiene que ser robusta, no puede cada 2 por 3 caérsenos el campus virtual o los ordenadores cuando vamos al aula. Y finalmente, la infraestructura tiene que ser personalizada, se tiene que ajustar a las necesidades de los estudios y a la necesidad de cada uno de los profesores. Y lograr estos 3 retos no siempre ha sido posible, pero que quede un poco en la cabeza, pues que son, si queremos seguir adelante, los 3 retos que tenemos que seguir asumiendo. El apoyo y formación. El apoyo y formación tanto a profesores como a estudiantes, pero fundamentalmente a los profesores. Los profesores, como veremos luego en los resultados, son el motor, el corazón de la vida académica. Entonces, al profesor hay que apoyarle
sobre todo y especialmente en la cuestión tecnológica, y tiene que estar continuamente, hay que ofrecerle la continuidad de reciclarse y formarse continuamente. ¿Cómo se ha organizado en la facultad? Pues se ha organizado pues, un pequeño gabinete de técnicos de audiovisuales y de informática, coordinado con los servicios centrales y apoyado también en los servicios centrales. Y aquí, otra vez, las lecciones aprendidas. El apoyo, la ayuda técnica tiene que ser inmediata, lo más inmediata posible. Cuando tengo un problema lo tengo ahora y no lo tengo dentro de 2 o 3 días. Es decir, la disponibilidad. La personalización, es decir, que la ayuda se personalice, se dirija a cada uno de los profesores y a sus necesidades concretas, y luego finalmente la necesidad de actualización permanente de ese gabinete tecnológico, que tampoco es fácil y que es posible siempre que haya ese contacto directo con el profesor, porque sabe en cada momento lo que está necesitando y cómo va evolucionando, porque esto es una evolución. Respecto a la formación, voy a pasar muy rápidamente, pero ¿cómo se ha organizado? Pues básicamente se organizan regularmente en la facultad seminarios, talleres, al menos 3 veces al año. Estos talleres evolucionan temáticamente, según vamos necesitando y vamos evolucionando. Pues, son básicamente sobre campus virtual, tanto a nivel de iniciación como en niveles avanzados y muy avanzados, el uso de laboratorios, cómo digitalizar o crear de nuevo materiales educativos, dónde almacenarlos, cómo almacenarlos, bien organizados los repositorios de materiales educativos, criterios de calidad, cómo crear materiales que realmente sean eficaces académica y tecnológicamente, cómo dar nuestras clases con una calidad académica suficiente. Y finalmente, lo último en lo que se está trabajando en formación es cómo abordar la enseñanza en línea, tanto para cursos presenciales como semipresenciales, e incluso con los últimos retos que tenemos, cursos casi a distancia, un 80% en línea, un 20% presencial. Y de ahí un poco el carácter autoformativo, cómo imprimir un carácter autoformativo a nuestros cursos, que facilite el aprendizaje a los estudiantes. Bien, los medios, como he dicho, eran fundamentalmente seminarios y talleres, pero también, como hemos dicho antes, esa consultoría personalizada y permanente en el gabinete tecnológico de la facultad y, cuanto es posible, de los servicios centrales. Los estudiantes también necesitan, como dice Amelia, aunque hayan nacido en la era digital, efectivamente sus competencias informacionales, informáticas, cuando hablamos del punto de vista académico riguroso, pues no son tales. Fundamentalmente, ¿cuáles son los medios? El curso cero, del que presentará Jorge Arús, por tanto se lo dejo a él, pero también una consultoría personalizada, que no he dicho antes, que se suele dejar en el gabinete, se procura incorporar siempre a un estudiante, a uno de nuestros estudiantes, en unas labores de colaboración, pero que para ellos son realmente una experiencia profesional muy importante. Bien, ahí el puente que hace el estudiante en el apoyo tecnológico entre el profesor, entre la facultad, lo lleva a cabo, ese apoyo tecnológico pues lo suele llevar a cabo el becario cuando puede. Cuando no puede, efectivamente, ahí están los técnicos para apoyarle. La última línea sobre la que se ha construido, o sea, la que se construye el sustento para el desarrollo de las competencias informáticas e informacionales, es la difusión. ¿Qué sentido tiene ganar experiencia, cada vez más experiencia, buena y mala, fracasos y éxitos, si no somos capaces de decirlo, si no aprendemos de ellos? Entonces, la difusión es clave, establecer métodos para difundir nuestra experiencia es clave. ¿Cómo se ha hecho? Pues, entre otras muchas cosas, por supuesto, las páginas web, los espacios virtuales que tenemos en la Facultad de Coordinación, a través de publicaciones, pero me gustaría a mí destacar dos cosas. Uno, las reuniones científicas que celebramos en la facultad en el marco de los proyectos de innovación y mejora de la docencia, donde se difunden los resultados que hemos obtenido de los últimos trabajos. Cuidado, los buenos y los malos, es decir, ¿qué es lo que no ha funcionado tan bien? Esas reuniones científicas se celebran aproximadamente una vez al año, año y medio. Es uno de los mecanismos que mejor ha funcionado para el intercambio de experiencias.
También las jornadas interfacultativas que tenemos en la Complutense, que teníamos, las jornadas de campus virtual, que en este momento, bueno, pues han desaparecido, pero que esperemos que se vuelvan a poner en marcha, y las jornadas interuniversitarias, como eran las jornadas, son las jornadas de ADA Madrid. En todas ellas, la Facultad de Filología ha participado aportando su experiencia en estas cuestiones. Y luego, difusión y colaboración. La colaboración, esto es clave. La única manera de avanzar es avanzar juntos. La colaboración la hemos podido llevar a cabo, repito, dentro de los marcos o de forma institucional del marco de los proyectos de innovación y la docencia. Y ha sido clave porque siempre ha habido un núcleo, como ha dicho Amelia, de profesores que además con toda libertad entran y salen, pues unos años pueden, otros años no pueden, que han estado trabajando ahí de punta de flecha, de punta de lanza, y que cuando un profesor sabe de algo, o ha visto algo, o ha aprendido algo, lo ha aprendido y lo ha aplicado en su docencia y ha funcionado, pues se ofrece a dar ese taller de formación, ese seminario de formación, es decir, que aprendemos, autoaprendemos entre nosotros colaborativamente. Es un modelo realmente barato, pero sobre todo muy eficaz. Entonces, esa es una de las cuestiones que creo que son básicas para poder evolucionar en competencias informacionales e informáticas. Y ahora les voy a mostrar un poquito datos. ¿Dónde hemos llegado con este trabajo? He tomado dos indicadores. La participación en el campus virtual, nuestra participación en campus virtual y nuestra participación en los proyectos de innovación y docencia, que además son elegibles, es decir, que nos subvencionan, es decir, se aprueban y que han sido de manera continuada, afortunadamente, subvencionados. El primero de los indicadores, el campus virtual, la participación en el campus virtual. Esta es las curvas de los primeros años. En el año 2004-2005 no tenemos datos, fue casi el primer año del campus virtual, fue el año experimental, había unos poquitos profesores, pero no tengo los datos, por lo cual lo hemos partido de cero. Pero fíjense hasta el 2007-2008, fíjense cómo el crecimiento en verde de los cursos, el crecimiento en color rojo, carmín, de los profesores, un crecimiento con poquita pendiente, creciente, con poquita pendiente, pero compárenlo, al final, en el 2007-2008, en términos relativos, teníamos un 23, poco por ciento de los profesores en campus virtual, solo un 23. Fíjense la curva de los estudiantes en azul, disparada. Es decir, con un poquito de profesores implicados, trabajando, cómo eso se transmite, aproximadamente teníamos un 93% de los estudiantes en campus virtual, con solo un 23% de profesores. Es decir, cómo, con poco los profesores, cómo influyen los profesores en la vida académica, en la docencia. Esta es los últimos años, solo la curva en verde es la curva de evolución de los cursos reglados, porque nosotros tenemos otros muchos cursos, ¿verdad?, de seminarios, de proyectos, no están en estos datos, son datos que nos han proporcionado la Oficina de Campus Virtual. Y en color azul los profesores, que como ven hay unos años que no me han proporcionado datos y que están y que no aparecen, pero fijémonos en los últimos años cómo el crecimiento sigue siendo crecimiento, pero sigue siendo con una pendiente muy pequeña, un crecimiento lento, una incorporación no drástica, no lenta, y sin embargo los cursos sí crecen de una manera importante. Ahí hay un pico hacia abajo, curiosamente, que corresponde con el cambio de plataforma de WebCT a Moodle. Qué curioso cómo nos vinimos abajo, pero luego nos volvimos a ir para arriba. Es decir, cómo cuestiones de robustez informática, de formación, influyen positiva o negativamente Y estos son los datos un poco principio y final. En el 2007, como les dije, un 23,29% de los profesores utilizábamos campus virtual y, curiosamente, el curso pasado solo un 62,66. A mí esta cifra me ha sorprendido, no a otros compañeros, pero, en fin, yo pensé que éramos más los que estábamos, no hay más que un 62.
En el 2007-2008 un 92, dije un 93, es un 92, actualmente un 100%, pero no tiene mérito porque ya saben que según se matriculan se les incluye en campus virtual, por tanto no hay mérito en ninguno en esto. Y ya finalmente, para terminar, los indicadores de los proyectos de innovación. Bien, es significativo cómo cambia la temática de los proyectos de innovación, por eso los he traído en color negrita. Cómo se empezaron con cursos de formación, ¿verdad?, en campus virtual, para profesores, para PAS, para estudiantes. Y luego se empezó a trabajar con cómo aplicar campus virtual a la enseñanza y aprendizaje. Bueno, ya sabíamos manejar campus virtual, ahora ¿cómo lo aplico? Luego entramos en, como comentaba Media, ¿cómo ayudar al estudiante a desarrollar esas destrezas transversales? Escritura académica, utilización de la informática y la búsqueda de información fiable. Ahí es un poco va enlazado con el curso cero. El siguiente es sobre cómo utilizar el campus virtual en posgrado. El siguiente reto que asumimos. ¿Cómo crear y mantener un repositorio digital educativo? ¿Cuáles son los criterios de calidad para que sean útiles los materiales que tenemos en los repositorios? ¿Cómo crearlos de forma útil? Siguiente reto, y ahora, ¿cómo crear cursos en línea autoformativos? Y el último en el que estamos ahora, vale, ahora tenemos un máster que es 80% online y 20% en línea. ¿Cómo crearlo? ¿Cómo crear comunidades de aprendizaje? ¿Cómo utilizar clase invertida para que ese 20% sea realmente útil? Y finalmente, ¿cómo favorecer, cómo crear, ayudar a que el alumno aprenda por él mismo en esos espacios virtuales? Las claves ya las he dado, así que paso a Jorge que nos... el micro, sí. Bueno, muchas gracias. Pues nada, yo voy a ser efectivamente muy conciso porque me voy a limitar un poco a hablar del curso cero, que es, por así decirlo, lo que refleja las medidas que hemos tomado desde la facultad para hacer que esta generación digital sea no solamente tal, sino generación académicamente digital, ¿no? Aunque el curso cero efectivamente no es solamente una cuestión de recursos electrónicos, pero sí que tiene un componente muy importante sobre el uso de los recursos electrónicos aplicados o relacionados con las disciplinas y las materias que estudian durante el tiempo que pasan aquí en nuestra facultad. Bueno, aquí tenemos unos pocos datos sobre los datos más básicos sobre el curso cero que les impartimos a los estudiantes. Es un curso semipresencial. Es semipresencial porque, aunque se da en aula, pero tiene un apoyo muy importante en el campus virtual, donde tienen materiales que se van colgando y que tienen que prepararse antes del curso en sí y después del curso en sí con una serie de exámenes, etc. Se suele impartir normalmente la semana justo antes de las clases para que, digamos, sea una especie de trampolín ya al comienzo de la enseñanza reglada. Está dependiendo del año y las asignaturas que se dan y disponibilidad de los profesores, porque hay que decir que los profesores tienen un reconocimiento exiguo por enseñar por participar en el curso cero, que es de medio crédito de CTS, por una labor que lleva muchísimas más horas de las que se reconoce por medio crédito. Entonces, bueno, en función de la disponibilidad de nuestros compañeros, el curso suele estar entre 35 y 40 horas que se desarrollan a lo largo de una semana, como hemos dicho. Los estudiantes pueden pedir reconocimiento de créditos cursando un mínimo de horas en el curso cero, porque ellos escogen básicamente lo que quieren cursar. Como ya he dicho, está impartido por profesores que no solamente son de nuestra facultad, sino que también vienen de la Facultad de Informática, y también contamos con la ayuda de técnicos de nuestra facultad que les dan cursos de cuestiones más específicas, no necesariamente tan relacionadas con las asignaturas en sí, sino uso de las tecnologías que van a tener que usar o que tienen a su disposición durante sus estudios, como pueda ser en los laboratorios de idiomas, etcétera, incluso a veces cuestiones como simplemente ofimática.
Tenemos apoyo de una persona del PAS para que lleva todo el tema de secretaría del curso 0. Y que siempre también contamos con el apoyo del servicio TIC, y el campus virtual. Aquí en la facultad, como todos sabéis, tenemos división de coordinación de campus virtual, y desde el campus virtual pues se aprovecha que tenemos esta herramienta y tenemos colgado un curso 0 en el campus virtual, que es donde tenemos, es por lo que hemos dicho al principio, que el curso es semipresencial, ¿no? Ahí tenemos todos estos materiales que están a disposición de los estudiantes, y luego también tienen una serie de autoevaluaciones y evaluaciones que tienen que cursar para formalizar un poco el tema, sobre todo de la petición posterior de créditos, que, en fin, que no solamente sea haber ido a clase, sino demostrar que han adquirido algo, pero vamos, es una cosa bastante de procedimiento. Y la última edición se celebró el 2 de octubre, del 28 de septiembre al 2 de octubre pasado, y tuvimos 150 alumnos admitidos, que, bueno, pues para, digamos, la capacidad que tenemos, el número de profesores que pueden enseñar, las aulas de las que podemos disponer, etcétera, pues es un número, digamos, que nos permite ir al límite. Jugamos siempre, hemos jugado todos los años, y también, como en las líneas aéreas, con overbooking. Contamos siempre una especie de 15-20% de overbooking a la hora de hacer la admisión, porque sabemos que pasado, digamos, el furor del primer día, luego empiezan un poquito a ir bajando. Entonces es una pena dejar a alumnos fuera sabiendo que el aula va a haber luego aulas que no estén maximizadas. De hecho, a ver, déjame que vaya otra vez. Aquí tenemos puesto el enlace al libro Filología y Tecnologías, Introducción a la Escritura, la Informática y la Información, del año 2012, donde se recogen precisamente las experiencias y los contenidos del curso 0. Entonces, este libro lo usan los estudiantes como material de apoyo antes de entrar en el curso 0, digamos, para ya tener una primera impresión, una primera idea de qué es lo que van a ver en el curso 0. Este libro está siempre disponible en línea. Esto es lo que nos encontramos cuando accedemos a través de la biblioteca al libro, y aquí no se ve muy bien, pero bueno, básicamente lo que se tienen son lecciones escritas, capítulos, perdón, escritos por los profesores que han impartido el curso 0, donde, bueno, pues explica un poco lo que es los contenidos de las distintas clases del curso 0. Tenemos el ordenador, el sistema operativo, procesamiento de textos, cómo presentar, tecnología multimedia, introducción a Internet, el campus virtual de la UCM, presentación de trabajos en la universidad, es decir, todos los cursos que tienen durante el curso 0, digamos que todo esto es el índice de ese libro. Eso es un poco la página. Tenemos a través de la página de la facultad se accede al sitio informativo del curso 0, donde el estudiante pues tiene tanto la información como a quién va dirigido, el profesorado que lo imparte, el programa existente. Todo esto, por supuesto, se renueva cada año, y aquí digamos que acceden los estudiantes para informarse, y luego, con la ayuda del personal de Administración y Servicios que hemos mencionado antes, pues obtienen toda la información necesaria. Hay que decir que los estudiantes suelen estar, en cuanto ven las fechas en las que se pueden inscribir, están ya preparados, listos ya, porque este año, por ejemplo, se abrió el día X a las 00:00 y a las 00:15 había cursos cerrados ya. Es decir, que están ahí, sí, claro, está limitado, pero están ahí, o sea, no quieren dejar pasar la oportunidad. Entonces, esto, como vamos a ver al final, bueno, pues habrá que buscar la manera un poco de intentar que todo el mundo pueda acceder. Estos son los horarios que se encuentran los estudiantes. Vemos que son dos páginas, esta y la siguiente. Tenemos sesiones de mañana y tarde, y no solamente tenemos, digamos, lo que son los cursos, que ya digo que algunos están más relacionados con el uso de las herramientas informáticas y otros no tanto, pero también tenemos un poco sesiones dirigidas a que los estudiantes conozcan la facultad para que se sientan como en casa, ¿no? Entonces, vemos ahí en verde, tenemos la conferencia sobre la historia de la facultad,
más bien sobre los comienzos de la facultad, donde se les enseña a los estudiantes un poquito cómo empezó esto. Hace poco de eso se ha puesto ahí el cuadro del primer decano de la facultad, que fue el que estaba cuando se construyó esta facultad. Se les da también, veis también en verde, si se ve en verde, sí, más a la derecha, se les hace un recorrido para que vean los principales hitos, ¿no?, geográficos de nuestra facultad, la biblioteca, el Paraninfo, etc. Bueno, digamos que todo esto permite crear una combinación de lo que es lo académico con lo que es el conocimiento del medio, ¿no?, físico, donde se van a encontrar en todo este tiempo. Y acabo simplemente mostrando la encuesta de satisfacción que rellenan tanto estudiantes como profesores que han impartido el curso cero, y muestro simplemente 2 o 3 pantallazos, simplemente para enseñar que, en fin, los estudiantes se muestran bastante satisfechos con el curso cero. Es decir, el curso cero se revela como una necesidad, puesto que hay una demanda, y por aquellos que lo hacen existe una satisfacción, y una satisfacción grande. Nosotros recogemos no solamente la de satisfacción, sino les permitimos expresarse en lo que les gusta y lo que no les gusta. Aquí en este pantallazo mostramos qué corregiría, añadiría, cambiaría, y nos dan muchas ideas. La mayoría de las quejas suele ser que a lo mejor los cursos son demasiado largos, que tal, que cual. Bueno, pues todo eso nos permite de año a año ir modificando, pues a lo mejor no hacer cursos tan largos, y en la medida de lo posible pues tenemos en cuenta sus opiniones. Este es el pantallazo donde dice qué es lo que funciona mejor. Tenemos opiniones de todos los tipos, pero en general se muestran muy apreciativos con el trabajo de los profesores y reconocen el esfuerzo que desde la facultad se hace con el curso cero. También les pedimos que evalúen el espacio virtual del curso cero, y aunque aquí no lo enseño, ellos evalúan curso por curso, y he de decir que absolutamente todos los cursos obtienen resultados satisfactorios. Fijaos que hay 111 respuestas de 150 estudiantes que estaban admitidos, es decir, hay una implicación por parte del estudiante a la hora de responder las encuestas, lo cual quiere decir que realmente se sienten identificados con el curso cero. No estoy mostrando aquí las encuestas de los profesores, pero los profesores también se implican en las encuestas y muestran un grado de satisfacción, a pesar de que su esfuerzo no se ve recompensado ni económicamente ni apenas en cuestión de créditos, pero los profesores se muestran entusiastas con su participación en el curso cero. Es decir, que digamos que hay, no se me ocurre una palabra en español, pero en inglés se llamaría un hype con el curso cero, ¿no? Es decir, que la gente le gusta el curso cero, habla sobre él y se siente involucrado, ¿no? Y como conclusión simplemente, pues bueno, pues todos estos resultados demuestran que existe esa necesidad de alfabetizar digitalmente al estudiante, que ya es digitalmente alfabetizado, pero desde un punto de vista académico. El estudiante, de hecho, aprecia esta ayuda, y cabría añadir que los profesores que participan también aprecian el tener la oportunidad de contribuir a esta ayuda. Y creemos que sería interesante poder extender el curso cero a todos los estudiantes que acceden a los estudios, no solamente a los que pueden entrar por cuestiones de espacio, y en ello estamos trabajando, ver cómo podemos aplicar modelos ya sea de streaming, o estamos discutiendo las posibilidades para que esto sea accesible a todos los estudiantes. Y eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido muy interesante porque no todos sabemos lo que estáis haciendo, y también con otros profesores en esta facultad, para alfabetizar tanto alumnos como profesores en los nuevos medios. Hacemos como también después de la primera conferencia 2 preguntas, vamos a la pausa y el resto de la discusión en el marco de la mesa redonda. Como he anunciado la pausa. Sí, Elena. ¿Tenéis algún porcentaje de qué número de alumnos se podría matricular en el curso cero de quererlo? Es decir, 150 es poco, considerando todos los matriculados de todas las filologías. Sí. Vamos a ver, este año hemos aceptado 150, sí, lo han pedido unos 200 aproximadamente.
Es decir, este año hemos conseguido, cada año hemos conseguido coger más, porque hemos ido jugando más, bueno, pues más con los espacios, jugando más con el overbooking este que hemos dicho antes, y entonces hemos ido apurando. Este año hemos llevado el overbooking al extremo, de manera que el primer día ha habido alguna incomodidad, pero luego a partir del segundo día lo agradecías, porque daba pena a veces, si no, ver que ya los últimos días se había quedado gente fuera y las aulas estaban medio vacías. Entonces, digamos que 150 de 200, 200 y poco. Entonces, bueno, tampoco ha sido tantísimo, pero también no sabemos qué rumorología hay en plan de es difícil de montar porque tal, y eso pueda disuadir a estudiantes de solicitarlo. Entonces ya, si consiguiéramos en algún momento dado que eso estuviera accesible a todo el que lo solicite, pues igual en vez de 200, solo solicitan 250 o más. Hay un problema, solo los estudiantes matriculados en julio Claro. pueden acceder a ese curso, porque claro, se inscriben a principios de septiembre y además la información se distribuye en julio, es decir que, claro, el problema es que llegamos a un número muy limitado de estudiantes y se nos quedan todos los años estudiantes fuera. El curso es absolutamente voluntario. Luego tiene una cosa que es importante y es que cada estudiante diseña su itinerario. Por eso los horarios son tan complicados, porque tiene que ser de tal manera, ellos lo que les falta o lo que quieren o lo que les interesa es en lo que se matriculan. Entonces hay que dar todas esas posibilidades. Y las quejas, gran parte de las quejas es que hay estudiantes que no solamente que lo quieren, que querrían matricularse no solamente el primer año que entran, sino en cualquier momento, que nos dicen, pues es que yo me he dado cuenta en segundo que quiero hacer esto, ¿cómo hago? Pero realmente tiene una limitación importante que hay que resolver y es cómo hacerlo accesible a todo el que lo necesite y lo quiera. Ese es nuestro reto. Algo más que una pregunta que veo que constará en acta simbólicamente. Mis gracias, pero de muy precios a estas profesoras que hacen un trabajo gratis y tan noble. Contacto con las peculiaridades de nuestros estudiantes y sobre todo de nuestros profesores que me han echado la vida en esta facultad, por lo menos de anormalidad, políticamente hablando, y cada uno tiene sus propias necesidades y demás, así que tanto a media como a la comunidad. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Quedará en acta y a más grabado. Entonces nos vamos al café, un cuarto de